Jueces capítulo 1. Y déjame decirte qué vamos a hacer esta mañana, porque estamos continuando allí donde nos quedamos hace ahora casi 3 semanas, estudiando el libro de Jueces, tratando de establecer un paralelo entre lo que sucedió entre los jueces y lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas normales, comunes como individuos. Yo te dije hace 3 semanas que uno no debe comparar nunca a Israel con la iglesia, pero sí puedes comparar a Israel con cada uno de nosotros individualmente, porque somos los hijos de Dios, o el hijo de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar una historia muy breve, son 4 o 5 versículos, y es una boda en medio de la guerra, fíjate. Y yo quisiera aprovechar para hacer algunas, para tomar la oportunidad para enseñarte cómo puedes tener algunos mejores recursos en tu estudio bíblico personal. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos que es una boda en medio de la guerra? ¿Cómo es la mejor manera de entenderlo? Entre 1980 y 1992 tuvimos aquí una guerra. Y los que tenemos más de 30 años sabemos, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas? ¿Cuántos aquí pasaron por la guerra? ¿Cuántos pasaron por la guerra? Ok, casi la mayoría. ¿Cuántos no pasaron por la guerra? Levanten su mano. Ok, también un grupo grande, un grupo grande. Gracias a Dios que no pasaron por la guerra. Gracias a Dios. Yo voy a decir algo sobre los que pasamos por la guerra. Aprendimos que en la guerra la vida tenía que seguir normal. O sea, después de un tiempo uno sabe que la vida tiene que seguir normal. Y si tienes un negocio, hay que seguir adelante con el negocio. Y si estás en la universidad, hay que ir a la universidad. Y si tienes lo que sea, tienes que seguir adelante. Los que pasamos por la guerra recordamos que hubo periodos en los cuales había apagones, había cortes de luz de 12 horas. 12 horas sin luz. Y un joven me preguntaba, ¿y cómo hacían con internet? No existía internet. O sea, era otra historia, ¿verdad? Uno tenía que arreglárselas. Pero seguíamos adelante, nos casamos, ¿verdad? Pati y yo nos casamos en 1986 en medio de la guerra. A la par de las campanas de boda sonaron unas bombas por ahí, ¿verdad? O sea, es la guerra, así tiene que ser. Uno no puede pensar que va a hacer hacer algunos ajustes porque hay guerra. La vida tiene que seguir. Yo quiero mostrarte de lo que vamos a estudiar esta mañana que la vida cristiana es muy parecida. La vida cristiana normal es una guerra que requiere mantener el equilibrio entre lo espiritual y lo cotidiano. Lo que aprendes aquí el domingo, todos los principios bíblicos tienen que servirte en la vida normal que sigues. O sea, Tú regresas mañana y tienes facturas que pagar y tienes exámenes, en algunos casos parciales, tienes cuotas que llenar en tu trabajo, tienes todo, es la vida. Y la vida cristiana no puede divorciarse de esa vida, o sea, todo es un solo paquete, no puedes separarlo. Aquellos que piensan que uno puede tener una relación con Dios el domingo en la mañana y luego vivir de una forma diferente el resto de la semana, no han entendido cómo funciona la vida cristiana. El Señor Jesucristo, cuando oró por nosotros, Él le dijo a su papá, le dijo, no ruego que los quites del mundo. O sea, los cristianos no somos llamados a formar comunidades monásticas aisladas que no tienen nada que ver con el mundo. No dicen, no ruego que los quites del mundo. Yo lo que les pido, lo que te pido, Señor, es que los guardes allí en el mundo, en el cual van a tener todas sus luchas, te pido que los guardes del mal. Entonces vamos a estudiar una historia que habla de una boda que se da ahí en medio de la guerra. Y yo voy a aprovechar para enseñarte un principio de estudio bíblico. Fíjate, y yo te pido que saques tus antenas, porque lo que vamos a aprender te puede servir para este pasaje y para todos los pasajes de la Biblia. Uno de los principios de estudio bíblico más poderosos que hay es entender que cada trozo de la Escritura tiene 3 aplicaciones. Una aplicación directa o histórica, una aplicación devocional o personal y una aplicación doctrinal o profética. La aplicación directa o histórica sirve para entender lo que sucedió históricamente en el corazón del pasaje que estamos estudiando. Entonces, vamos a ver ahora que hubo un Caleb, de verdad, que tuvo una hija que se llamaba Axa. Fíjate, se llamaba Axa. Axa no es una aseguradora en El Salvador, ¿verdad? Axa es la hija de Caleb. Y Axa se casó con un fulano que se llamaba Otoniel y tomaron una ciudad que se llamaba Debir.
Entonces vamos a aprender por qué necesitamos toda esa información nosotros. Y vamos a ver cómo hay una aplicación devocional o personal que sirve para tomar ejemplo de los principios de vida expuestos en el pasaje. O sea, como Caleb hizo, nosotros podemos aprender. De lo que hizo Acsa, nosotros podemos aprender para nuestra vida, aplicándolo de una forma muy, muy personal. Y vamos a ver también que hay una aplicación que es impactante, que es doctrinal. La aplicación doctrinal o profética sirve para ilustrar por medio de tipos y cuadros la doctrina revelada con claridad en otros puntos de la Escritura. Esto es importante. Nunca vas a un cuadro para revelación de la doctrina, vas a un cuadro para ilustración de una doctrina que es clara en otro lugar. Y vas a ver cómo en este caso es impactante lo que hay ahí. Cada pasaje de la Escritura tiene esto. En este caso vamos a encontrar a Caleb, Acsa y Otoniel, que fueron personajes reales. Debir, una ciudad que fue tomada, y Otoniel y Acsa recibieron de Caleb una herencia en las tierras. ¿Dónde está esto? Leámoslo. Jueces capítulo 1, dice en el versículo 11. Y vamos a pasar por este pasaje 3 veces esta mañana. Entonces, aguántame, ¿verdad? Dice, de allí fue, en el contexto hace 3 semanas, vimos que era Judá que venía conquistando. Entonces de ahí fue Judá los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Acsa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio Acsa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esto sucedió. Un fulano que de verdad se llamaba Caleb, que por cierto no estaba joven. Si tú revisas la historia de Caleb, vas a encontrar que él tenía más de 40 años cuando salieron de Egipto, que tenía 85 años cuando entraron a la tierra prometida. Y aquí han pasado 17 años, al menos. Entonces, si haces la suma, Caleb tiene un poco más de 102 años. Mira la persona que tienes a la par. Se ve más joven que Caleb, te lo puedo asegurar. Caleb era viejito. Pero vamos a aprender de Caleb. Caleb tiene una hija que se llama Acsa y él quiere casarla. Entonces vamos a aprender que las actitudes y las acciones de Caleb, Acsa y Otoniel nos desafían a cambiar nuestras actitudes y nuestras acciones. Cada vez que tomas un pasaje tienes que recordar esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y te pregunto, ¿es Jueces 1 del 11 al 15 es inspirado por Dios? ¿Crees que es inspirado por Dios? Entonces, si es inspirado por Dios, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, quiere decir, va a señalar algunas cosas que tenemos que cambiar, para corregirnos, para decirnos cómo debemos cambiar esas cosas, y para instruirnos en justicia, para mostrarnos cómo debemos vivir la vida de allí en adelante. A fin, dice, que el hombre de Dios, que el creyente, sea perfecto. Ahora, perfecto no quiere decir sin defecto, perfecto quiere decir maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vamos a ver cómo este pasaje tiene que ver con nosotros. Y yo voy a hablar, en algún momento voy a hablar a los que son papás de hijas. Papás de hijas. ¿Cuántos aquí tienen hijas? Hijas. Ok, yo voy a hablarte. Yo te voy a decir algo de las hijas. Se van a casar. Las hijas se casan. Todas las hijas se casan. Yo sé que tú dices, no, mi hija no se casa, ¿verdad? Ya va a ver, va a ser el arrebatamiento antes. La hija se va a casar. Va a venir un peludo y barbudo y se la va a llevar, ¿verdad? Así funciona. Y algunos dicen, no, mi hija no, ¿verdad? Mi hija, yo no sé, va a ser la primera monja evangélica. No, se va a casar. Tú vas a ver. Entonces vamos a aprender algo sobre Caleb, dando algunos pasos concretos para casar bien a su hija. Y la aplicación devocional es ahí tremenda para nosotros. Cuando lleguemos ahí lo vas a entender. Y vas a encontrar también que hay un aspecto de esto que es la aplicación doctrinal. Caleb, Acsa y Otoniel nos presentan un cuadro de la relación entre Dios Padre, Jesucristo y la iglesia.
Y vas a ver cómo está pintada la redención de una manera tremenda. Si tú eres de los que dicen, todavía de vez en cuando encuentro a alguien que me dice, no, Julio, que yo no quiero leer el Antiguo Testamento no lo entiendo, mire, hay un montón de ciudades ahí que yo no sé dónde quedan y no las identifico, y unas medidas y unos pesos que no sé cuáles son, y es un montón de sangre. Allí en el Antiguo Testamento están algunos de los cuadros más poderosos para nuestra vida cristiana. Y dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 10, que estas cosas a los israelitas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quién dice? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estudiar el Antiguo Testamento por eso es tan importante, y entender cómo se hacen las aplicaciones es importantísimo. ¿Qué aprendemos de la aplicación histórica de Caleb, Acsa y Otoniel en Debir? Esto que probablemente no sé, ¿para qué está puesto ahí? Bueno, aprendemos que cuando vamos a entender un pasaje en la Escritura, recibimos mucha información, y la información es importante. De vez en cuando, todavía yo también encuentro algunos que dicen, no, es que demasiado conocimiento. Es imposible aplicar la verdad espiritual de la Escritura si no entiendes qué fue lo que pasó históricamente en esa realidad. Ahí había un Caleb, una Acsa, un Otoniel, una ciudad que se llamaba Debir. ¿Qué nos enseña? Y vamos a aprender históricamente que las necesidades de todos los días, las necesidades cotidianas de la vida, no cesan porque tengamos algunos asuntos grandes que tratar. O sea, estoy seguro que aquí hay algunas personas muy ocupadas, y vas a ver que hay que cumplir esas necesidades, hay que cumplir esas responsabilidades, pero no quiere decir que eso te va a hacer desentenderte del resto de la vida. En el caso específico de lo que está sucediendo aquí es, Judá viene conquistando y llegan a esta ciudad que se llama Debir, y ellos quieren ser fieles. Caleb en particular quiere ser fiel. Debir ha sido tomada en 2 ocasiones en el libro de Josué, pero nunca la pudieron conquistar completamente. Estaba, en otras palabras, medio conquistada. Entonces Caleb, que tiene 100 y pico de años, 102 años, dice, esto no puede quedar así. O sea, tenemos que hacer algo para terminar esta realidad. Y procede a hablar con los de Debir. Si tú leíste conmigo en el versículo 11, dice que va a hablar con los que vivían ahí en Debir, porque ahí en Debir habían ya israelitas, dice. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Acsa, mi hija, por mujer. Esta ciudad que se llamaba Kiriat Sefer, aquí te doy historia, fíjate. Era una ciudad administrativa. Kiriat Sefer significa ciudad del libro o ciudad del documento. Y los historiadores creen que contaba o con una biblioteca, por eso se llamaba la ciudad del libro, o con un centro de registros. Si quieres contextualizarlo a nosotros y ponerlo en salvadoreño, diríamos que allí en Debir estaba el CNR, para que nos entendamos. O sea, ahí estaba el centro de registros. Y entonces era una ciudad importante. Pero además era una ciudad que había sido otorgada a los levitas. Los levitas eran una de las tribus de Israel, la única tribu que Dios había dicho, ustedes no pueden tener posesión. Ustedes son los sacerdotes, no pueden tener posesión. Pero ellos necesitaban vida normal. Entonces Dios les dice, no pueden tener posesión, pero les voy a dar un puñado de ciudades. Debir es una de esas ciudades que está aquí abajo, está cerca de Hebrón, cerca de Jerusalén, mira. Toda esa es la zona que Judá está tomando. Entonces dice, esta ciudad es de ustedes, porque ustedes no pueden tener posesión como los demás. ¿Dónde está esto, Julio? Deuteronomio capítulo 18 dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. No pueden tener terrenos, pero necesitan una vida. Entonces vamos a darles unas ciudades donde pueden vivir. Pero esa ciudad no estaba totalmente tomada. Entonces viene Caleb y dice, hay que tomarla. Tengo 100 y pico de años, pero hay que tomarla. Pero en ese proceso de tomar una ciudad, él lo hace sin descuidar su relación como papá. Él sabe que su hija debe casarse. Y hay 2 formas de ver este pasaje históricamente. Uno es
el que quiera casarse con mi hija tiene que atacar y tomar una ciudad como Debir. Y el otro es, el que sea capaz de tomar una ciudad como Debir, se llevará a mi hija. ¿Cuál es la diferencia? En una, yo quiero tomar la ciudad y uso a mi hija como un premio, como una carnada. En la otra, yo quiero casar a mi hija y escojo a aquel que tiene la valentía para tomar la ciudad como el candidato para mi hija. La forma como está fraseado el texto nos indica que es la segunda. O sea, Caleb lo que quiere es casar a su hija. Pero dice, no la voy a dar a cualquiera. O sea, uno no quiere un hijo aguado, no quiere un yerno aguado, ¿verdad? O sea, si quieres un yerno aguado, yo te digo dónde hay varios. Pero nadie quiere un yerno aguado para su hija. O sea, él dice, yo quiero un yerno que tenga la dignidad apropiada para que le pueda dar la seguridad apropiada a mi hija y para que yo le pueda dar herencia. Aquí te doy otra parte histórica y no sé si te va a gustar. Pero en la Biblia, fíjate, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las hijas no podían heredar del papá. Las hijas no podían heredar del papá. La única forma en que las hijas heredaban del papá es, según Números capítulo 36, una familia que se llama Zelofead, no tienes que buscarlo, pero en Números 36 aparece un hombre que muere, deja solo hijas, y entonces las hijas llegan a decir, Moisés, mira, solo somos hijas, ¿y cómo hacemos si no hay hijos varones? Entonces, si no habían hijos varones, la hija podía heredar. Pero si había hijos varones, la hija no podía heredar. ¿Cuál 8 de marzo? O sea, ahí no había, las hijas no podían. Solo había una forma. Bueno, había dos formas en este caso, ¿verdad? Porque Caleb, vas a ver que Caleb quiere darle propiedad a su hija. Entonces solo había dos maneras. Una era que Caleb matara a todos sus hijos varones, que no es muy recomendable. Y la otra era casarla. Porque cuando en Números capítulo 36 dice, las hijas pueden heredar, pero la tierra que van a heredar solo puede ser de ellas si se casan con alguien de la misma tribu. ¿Por qué? Porque la tierra, aquí te enseño otra cosa histórica también. El concepto de propiedad privada es un poco diferente en el Antiguo Testamento. El concepto de propiedad privada en el Antiguo Testamento, Dios dice, la propiedad es privada, es mía. La propiedad es de Dios. La propiedad no es de la gente. Yo se los doy a ustedes para que ustedes la administren, pero la tierra es mía, dice Dios. Entonces, solamente puede quedar dentro de la familia. Por eso no puedo darle una dote a una hija si se casa fuera de la tribu, porque lo que va a recibir es tierra que va a salir de la propiedad de la tribu. ¿Dónde está esto, Julio? Levítico capítulo 25 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Aquí hay otra figura histórica interesante. Rescate es la misma palabra para redención. Si tú eras un judío y pasabas por un tiempo terrible de necesidad económica, y lo único que tenías era tu tierra, entonces podías hipotecarla. Si perdías la tierra, por ley, un pariente cercano tuyo podía redimir la tierra. Tenía el derecho de ir delante del que te había quitado la tierra, fuera de la tribu que fuera, y decirle, yo te voy a recomprar la tierra porque la tierra tiene que ser parte de nuestra familia, porque la tierra es propiedad de Dios, no la podemos regalar, no la podemos dar a otros. Entonces, viene Caleb y tiene a su hija Axa y le quiere dar propiedad, pero tiene varones. No, la única forma es casarla. Quiero casarla, pero tengo que casarla con alguien que sea de la misma tribu. Aquí el que va a aparecer se llama Otoniel, y tú lo leíste en el versículo 13, así comienzan los chambres, para todos están así como, ¿verdad? Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Quién es Cenaz? Hermano menor de Caleb. O sea que Otoniel era sobrino de Caleb. O sea que Otoniel y Axa eran primos. Y se pueden casar entre primos. Pues en la Biblia no hay ninguna prohibición.
aquí hay otro pedazo histórico. O sea que yo me podría casar con un primo. Guácala, dices tú, ¿verdad? Yo no me quiero casar con un primo. No tienes que casarte con un primo, pero si tú ves las prohibiciones de las relaciones familiares, hay un montón de prohibiciones. No te puedes casar con tu tía, no te puedes casar con tu sobrino, pero no puedes casarte con tus papás ni con tus hermanos, pero no hay una prohibición sobre primos. Bíblicamente, 2 primos se pueden casar, bíblicamente. Entonces, ¿por qué es? Porque era la única forma de conservar la tierra como Dios había puesto. Entonces se necesita a la persona correcta. En otros pasajes de la Escritura, en el libro de Ruth, por ejemplo, se habla mucho del pariente cercano. Y el pariente cercano es el único que tiene la capacidad de redimir, de recomprar la tierra. Otoniel cumple todo. Otoniel es aquel con quien ella puede casarse, ella puede recibir herencia, ella se vuelve apta para que el Padre la bendiga y queda todo dentro de la ley de Dios. Es el principio de la redención. Entonces tú tienes ahí que él hace todo lo necesario para casar a su hija. Ahora hay algo históricamente que me gusta de ellos dos. Se casan. Y del texto está un poco difícil entender quién inició el debate. Pero una vez casados, cuando ella va sobre el burro, ya se van alejando, para ayudarte a pensar cómo es, imagínate un burro, ella arriba, él a la par, y del burro vienen colgadas varias latas y un rótulo de recién casados. Bueno, eso es lo que está pasando realmente. Ellos se acaban de casar y entonces acaban de tener una discusión sobre el futuro. Y dicen, mira, tu papá nos dio tierra. Nos dio la dote, pero la dote que nos dio es el Negev, y el Negev es seco, es el desierto. ¿Por qué no le pedimos a tu papá un terreno que tenga aguas? Porque hay que ver el futuro, o sea, con el desierto seco no hacemos nada. Y dice que en el debate ella se baja del burro, va donde el papá, yo me la imagino que llega, le echa el brazo al papá y le dice, papi, fíjate que Otto y yo estábamos platicando, y pues estamos bien agradecidos con la dote que nos diste, el terreno, muy bien, pero fíjate que seco, papá. Y entonces, ¿no nos regalarías agua? Y entonces viene el papá y dice, claro, hija, con mucho gusto, como los papás, ¿verdad? Con mucho gusto, te voy a dar agua, te voy a dar las fuentes de arriba y te voy a dar las fuentes de abajo, para que tú puedas cultivar. Ellos lo hacen sin detener el futuro. Algunos cuando leen este pasaje creen que ella no había recibido una dote y entonces por eso va a hablar con él. No, ella ya había recibido la dote. De hecho, en Josué capítulo 15 lo dice claro, dice, y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, esta palabra es importante, puesto que me has dado tierra del Negev, ya me diste tierra, la dote, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿Qué aprendemos de pura historia? Esto es pura historia. Lo que te he contado ahorita es solo historia. Solo historia. ¿Qué aprendemos de la aplicación histórica? Yo aprendo al menos 3 cosas. Número 1, que las áreas que has dejado a medias debes terminarlas. No importa si tienes 102 años. Si hay un área que no has terminado, como Debir, que no estaba terminada, hay que terminarla. Algunos aquí tienen su carrera sin terminar. Y tú me dices, no, Julio, pero yo tengo 39 años, fíjate, y egresé hace 12 años y hasta cambiaron el pensum. Hay que terminarlo. Se tiene que terminar. No importa si tienes 100 y pico de años, tienes que terminarlo. Aprendo que tus luchas, por grandes que sean, aunque sean espirituales, no te libran de tus responsabilidades familiares. Tú puedes ser el vicepresidente ejecutivo a cargo de la producción de la empresa más grande de este país y tienes que enfrentar un paquete de responsabilidades gigantesco, pero sigues siendo papá, sigues siendo esposo, sigues siendo hijo. Y no puedes decir, porque yo tengo esta gran responsabilidad, no voy a atender mi responsabilidad que tengo con mi hija. Aquí tienes a un Caleb, que es el líder uno de los 2 líderes de la nación. Y pero es una estrella desde todo el punto de vista que dice, yo voy a tomar eso, pero tengo una hija que tengo que casar. Creo que todos debemos aprender de eso. Y creo que tenemos que aprender también de la pareja. Ellos acaban de casarse. Y ellos entienden que el éxito de la vida está en el largo plazo.
Mira, el éxito de la vida nunca es un evento. Se acaban de casar. Qué alegría, ¿verdad? Tienen una dote, qué alegría. Pero los dos están pensando, esto no es suficiente. O sea, en el largo plazo necesitamos, si queremos lo que queremos, necesitamos pensar en el largo plazo. Yo te animo porque especialmente en nuestro país, históricamente hablando, ahora somos muy cortoplacistas, ¿verdad? En nuestro pensamiento. Y pensamos que el éxito es el evento por el cual estamos pasando ahorita. Un evento nunca es el éxito, fíjate. Un evento nunca es el éxito. El éxito verdadero se logra en el largo plazo en la vida. Por eso puedes preguntarle a todos los que están aquí que son bachilleres, que son mayores y que cantaron en algún momento, somos bachilleres, ¿te acuerdas cuando hiciste eso? Y luego llegaste a la universidad y te dijeron, usted no es nada. ¿Te acuerdas? ¿No? Y entonces uno dice, pero yo estaba bien feliz, usted no es nada. Te graduaste, ¿verdad? Te graduaste de, yo no sé, de ingeniero o de lo que sea, de médico, y fuiste a trabajar y entonces te dijeron, mire, usted no sabe nada. Todo lo que le enseñaron en la universidad, olvídelo, porque aquí va a aprender. Es que el éxito no es un evento. Ahora, hay que graduarse y todo lo que quieras, eso por supuesto debe ser, pero ellos entienden que es en el largo plazo. Las necesidades cotidianas de la vida no cesan porque tengamos asuntos grandes, aun si son espirituales que tratar. Uno tiene que estar equilibrado. Ahora, ¿qué aprendemos de la aplicación devocional de Caleb, Axa y Otoniel en Debir? Aprendemos como cada vez que tomamos un pasaje y lo aplicamos devocionalmente a nosotros, aprendemos algunas áreas en las cuales somos instruidos. O sea, ahora vamos a ver en el mecanismo cómo algunas cosas nuestras tienen que cambiar. Por ejemplo, hay que tomar algunas decisiones sensatas. Caleb dice, allí hay un área de la tierra prometida que está a medio conquistar. Hay que conquistarla. Ven conmigo a 2 de Pedro capítulo 1. Quiero enseñarte un trozo que es paralelo de alguna forma. 2 de Pedro capítulo 1, allá en el Nuevo Testamento. Es paralelo porque así como los judíos recibieron la tierra prometida, tenían toda la tierra prometida, solo tenían que conquistarla. Nosotros hemos recibido todo lo que necesitamos para esta vida. Todo. Si tú eres un creyente, préstame atención. Si tienes una relación con Jesús, préstame atención, porque dice la Biblia que tú has recibido todo lo que necesitas. 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitamos para una vida plena, todo lo tenemos. ¿Cómo lo tenemos? Bueno, dice el versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el momentito en que tú recibiste a Jesús, en ese instante, junto con la relación que te salvó la vida, Dios te dio todo lo que necesitas para esta vida. Y eso te da la capacidad de vivir diferente a como vivías antes. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tienes todo de parte de Dios para que ahora no seas como antes. Ahora, fíjate. Si Dios bajara corporalmente del cielo hoy y se sentara a la par tuya, y te preguntara, hijo o hija, ¿y tu vida es plena? Tu vida es plena. Porque tienes todo, hijo. O hay áreas en las cuales tu relación conmigo y con la vida es mediocre. ¿Qué le responderías? Si somos honestos, todos nosotros estamos en la condición de la nación de Israel. Hemos recibido la posesión, pero hay áreas que no hemos conquistado. Todos tenemos debires, si me permites utilizar ese término. Todos tenemos áreas en las cuales, de plano, has tenido victoria parcial, pero si eres honesto, te hace falta mucho. Y pudiéramos ir en el caso de cada uno, ¿verdad? Analizando a cada uno. Algunos aquí quizás su debir es su mal genio.
Tú tienes una circunstancia donde tú eres una persona enojada y tú me dices, Julio, yo toda la vida he sido enojado, toda la vida he sido enojado. Yo he sido enojado desde chiquito, me dices. Usted ve mis fotos de chiquito, todo estoy empurrado, todo, ¿verdad? Todo, de la foto del guacal para adelante, todo estoy enojado, ¿verdad? Todo estoy enojado. Y entonces, y ahora, yo he mejorado un montón, pero para serle muy honesto, yo todavía cuando estoy bajo una gran presión, yo me enojo y estallo, y ese es tu deber. Y tú tienes que tomar la decisión, aunque tengas 102 años de ser creyente, que eso tiene que arreglarse. O sea, si tú has llegado al punto de decir, yo soy enojado y voy a morir enojado porque nunca voy a arreglar esto, es no entender lo que Dios quiere para ti. Dios te ha dado todo para que vivas una vida plena. Para otros no es el enojo. Para algunos aquí sería, yo quizás lo que tengo mi problema, yo tengo un problema de que soy una persona de malos pensamientos, ¿verdad? O soy muy sensual, me dices tú. O tengo un problema que soy demasiado materialista. Tú tendrías que definir cuál es tu problema. Si tú me dices, no, Julio, yo no tengo ningún problema en ningún área, yo soy pleno en toda la vida, entonces tu problema es la mentira. O sea, todos tenemos algunas áreas donde de plano hay que hacer un ajuste, un cambio. Entonces hay debires. Y lo que tienes aquí es, de parte de Caleb, esta disposición a los 102 años de decir, esa ciudad no puede quedar sin tomar. Yo voy a hacer lo que sea necesario para tomarla. Ahora miren 2 de Pedro donde estamos. Mira el versículo siguiente lo que dice. El versículo 5 dice, vosotros también, dice. ¿Qué dice luego? Poniendo, ¿qué dice? ¿Sabes algo de tomar deber? ¿Sabes algo de tener victoria sobre las áreas que han quedado a medio andar? Aquí te doy algo para tu vida. No se quitan con los años. Se necesita la intencionalidad para hacer un cambio. O sea, no creas que si has sido enojado toda la vida, te vas a hacer viejito y vas a ser contento. Vas a ser un viejito enojado. Eso es lo que va a ser. Y no creas que has sido una persona sensual toda la vida. Yo cuando seas viejito ya no va a haber un problema. Vas a ser un viejito pícaro. Eso es lo que va a hacer. Es la vida, así funciona. ¿Cómo sales de esto? Cuando pones toda diligencia por esto mismo. Como lo que hizo Caleb. Caleb dice, ahí está una ciudad, esa ciudad no está tomada, vamos a hacer algo. Y entonces aquí plantea un proceso de crecimiento. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda esa diligencia por esto mismo, y llamamos a esto el proceso de discipulado, ¿verdad? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, yo te voy a decir algo de la vida cristiana. La vida cristiana no puede poquitearse. Nada en la vida cristiana está diseñado para que tú tengas de Dios solo un poquito. Todo es en abundancia. Por eso somos mediocres cuando nos contentamos con un poquito del cambio. Tiene que ser en abundancia. Dice, cuando esto está en nosotros y abunda, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, miope es la palabra, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, si algo aprendo aquí devocionalmente, es que yo, Julio Contreras, tengo algunos deber en mi vida y no debo contentarme con esto. Hay que conquistarlos. Y es tomar cartas en el asunto. Pero también aprendo devocionalmente de la relación entre Caleb y Acsa. En el libro de Malaquías se nos plantea la razón por la cual debemos cuidar a nuestros hijos. No tienes que buscar el pasaje porque lo estudiamos hace unos meses, estudiamos el pasaje intensamente aquí. Pero el libro de Malaquías dice que Dios nos ha juntado, te juntó a ti y a tu pareja, y tiene una frase bien curiosa, dice, porque él deseaba una descendencia para Dios. Quería una descendencia para Dios. ¿Sabes qué pasa con nuestros hijos? Nuestros hijos son de Dios. Nuestros hijos no son de nosotros. Dios nos los ha dado para que nosotros los criemos para Él.
Cuando nosotros no entendemos esto, cometemos algunos errores graves en el desarrollo de los hijos. Nuestros hijos entonces tienen que crecer para conocer al Señor. Esa es la carga de Caleb. Caleb no solo quiere que su hija se case, Caleb quiere que se case con el hombre correcto, porque él sabe que Acsa es de Dios. Tus hijos son de Dios. Yo sé que tus hijos a veces nos salen caros a nosotros, ¿verdad? Y nos dan las alegrías y a veces nos vuelven locos y todo lo que quieras, pero los hijos son de Dios. Él tiene que dar a su hija en matrimonio. Ahora, ¿qué significa dar en matrimonio? Este es un proceso, fíjate. Yo he participado de muchas bodas en la vida. Es una de las cosas que ha sido un honor hacer en el ministerio. Anoche alguien me preguntaba, en una boda precisamente, me preguntaba, Julio, ¿cuántos matrimonios lleva? Y yo le dije, bueno, mío solo uno, le dije, ¿verdad? Pero yo espero que hasta ahí llega. Pero de que yo he hecho matrimonios, yo creo que andamos arriba de los 500 matrimonios que he casado. Y he visto toda clase de cosas, ¿verdad? Y yo tengo la posición en el momento del matrimonio de ver el rostro del padre cuando entrega a la hija. Casi nadie ve esto. Y he visto toda clase de rostros. O sea, he visto papás que vienen alegres, ¿verdad? Con una sonrisa. Cuando yo pregunto, ¿quién entrega a fulana para ser casada con fulano? Algunos dicen, yo, su padre. Yo quiero pensar que es porque está diciendo, yo he encontrado al esposo correcto para mi hija. La otra opción es que está diciendo, aquí te la entrego, ¿verdad? O sea, gracias a Dios, pero creo que no. Creo que es la parte de, yo te la doy con todo mi amor. Pero he visto papás que entregan a sus hijas y obviamente no están de acuerdo. Y uno lo ve ahí adelante. Dice, se sonríen, pero la sonrisa es la del guasón, ¿verdad? Y uno dice, qué tremendo. Y he visto un par de casos dramáticos donde el papá se ha dado la vuelta y se ha ido, después que entregó a la hija. Yo creo que lo que alguna gente no entiende es que entregar a la hija, dar en casamiento, no es un acto, es un proceso. Es un proceso de toda la vida. No es un evento, otra vez más, sino es algo que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Que en el Antiguo Testamento comenzaba con arreglar el matrimonio cuando estaban jóvenes. Pero tú me decís, Julio, pero nosotros ya no arreglamos los matrimonios, ¿verdad? Bueno, pero dar en matrimonio es algo del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. En 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios 7 está en el Nuevo Testamento. Dice, de manera que el que da a su hija en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Y uno dice, ¿por qué es esto? Porque si tú estudias 1 Corintios 7, la premisa de Pablo ahí es, el matrimonio es difícil. El matrimonio es difícil. Y tú me dices, yo tengo 20 años de casado, no tengo que leer 1 Corintios 7 para decirle eso, Julio. El matrimonio es difícil. El matrimonio es complejo. Entonces dice Pablo, es la responsabilidad del papá, varón. Ojo, yo no quiero decir que las mamás no tienen una participación, pero a mí me sorprende cómo, tanto en 1 Corintios 7 como en el pasaje que estamos estudiando, es el papá, el hombre, el que siente una responsabilidad por ver cómo su hija se va a casar. Y en el caso de nosotros, que ya no arreglamos los matrimonios, lo que significa que voy a guiarla durante la vida hacia el hombre correcto para ella. Y se hace por medio de valores. Tú no arreglas el matrimonio ahora, pero arreglas la manera de pensar de tu hija para que ella escoja de la forma correcta. Y eso es a lo largo de la vida. Y esa es la responsabilidad del papá. En la Biblia vas a encontrar que cada papá escogía para su hija a alguien con el valor que a él era importante. Por ejemplo, el valor de Faraón es la supervivencia de su pueblo. Por eso fue un hombre prudente, José, a quien Faraón dio a su hija. El valor de Labán es lo material. Por eso fue un hombre materialista, Jacob, a quien dio a sus 2 hijas. Trabajó 14 años por ellas. El valor de Reuel parece ser el trabajo. Por eso fue un hombre trabajador, Moisés, a quien dio a su hijo Séfora. Saúl es militar.
Por eso pide una prueba de valentía y guerra a David para darle a su hija en 1 Samuel 18 y después lo engaña y no se la da. Luego le pide 100 prepucios de filisteos para su otra hija. Y tú te acuerdas lo que hace David. David dice, ese es tu valor, yo te traigo unos 100, yo te traigo 200. Porque entendía que lo que valía para el suegro era donde iba a encontrar su valor la hija para hallar al yerno. Es un asunto de enseñar valores, es un asunto de valores. En este caso, Caleb dice, para mí lo importante es la fe. Y yo necesito para mi hija a un hombre que tenga la fe para decir, Dios es capaz de darnos a vivir. Yo necesito a un hombre que tenga la fe, la fortaleza. Y ese hombre es Otoniel. Es una cuestión de valores. Si tus valores son el dinero, ¿sabes qué va a buscar a tu hija? Alguien de dinero. Pero la historia dice, y aquí muchos podrían asegurar, que el dinero nunca hace un buen matrimonio. Julio, entonces tiene que casarse con un pelado. No. Tiene que decidir en base a los valores que tú le des. Y ese es un proceso de toda la vida. Tú puedes ser, otra vez más, el vicepresidente ejecutivo a cargo de la producción de la empresa más grande de este país, pero si eres cristiano, tienes la responsabilidad de dar a tu hija y a tu hijo los valores para escoger a la persona correcta. Porque ya no arreglamos los matrimonios, por lo menos no en nuestra cultura. Déjame decirte algo más aquí para ilustrar, porque algunos dicen, sí, menos mal que ya no los arreglamos. Es normal el día de hoy en la cultura de 2 billones de personas arreglar los matrimonios. Toda la región de India, de China y todos los stanes, Pakistán, Turquestán, Afganistán, Kurdistán, son 7 stanes. Todos arreglan el matrimonio. Yo sé que para nosotros es increíble. Si tú estás aquí en este momento, ¿verdad? Hija, estás pensando, no, que no va a decir Julio que mi papá tiene que escoger, porque a saber a quién me va a escoger. Yo escribí aquí algo muy personal, ¿verdad? Yo escribí durante varios años un blog. Escribía todas las noches un blog, 2.200 noches. Y todavía algunos leen el blog, bastantes personas leen el blog. Pero escribí un montón de artículos, de un montón de cosas. Y escribí un artículo sobre matrimonios arreglados, fíjate. De los 2.200 y pico artículos, el artículo que tiene más rechazos es el que escribí sobre matrimonios arreglados. Docenas de personas que han dicho, eso no puede ser, porque en nuestra forma de pensar es inconcebible. Aquí están las estadísticas actualizadas que di en ese blog. Cerca del 53% de los matrimonios del planeta al día de hoy son arreglados. Y del 100% de los matrimonios arreglados, solamente 7% se divorcian. Solo 7% se divorcian. De los matrimonios no arreglados, entre el 30 y el 55% se divorcian. ¿Sabes por qué? Porque los matrimonios arreglados son hechos con la cabeza. Y los matrimonios no arreglados son hechos con el corazón. Y el corazón es un mal consejero. Tú le dices a una chica, no te cases con él, y ella dice, ¿cómo no? Pero mira, no te conviene, no es creyente. No importa, yo lo convierto. Pero Polo, ¿va? No importa, ¿verdad? Tiene los ojitos color de agua sucia. Y me dijo que me amaba. Y 55% en algunos casos se divorcian. ¿Propongo yo que volvamos a matrimonios arreglados? Claro que no, es una cuestión de cultura. Pero creo que la Biblia nos dice a nosotros, papás, que tenemos que pasar los valores a nuestros hijos. Y si no se los pasamos, van a escoger al que no deben. Y es demasiado tarde. El que no arregles el matrimonio de tu hija no quiere decir que no puedes darle los valores correctos para escoger desde pequeño. Y varones, yo creo que es igual. Yo creo que el asunto es igual. Pero aquí en este caso tienes a Caleb tratando por su hija, porque en el cuadro que vamos a ver necesitamos que sea una mujer. Hay una cosa más que aprendemos devocionalmente. Ella se baja y le dice, papá, necesito vida. Y viene el papá y le dice, te voy a dar fuentes de aguas, porque sin aguas no hay vida.
Esa es también una aplicación, hay una aplicación devocional para nosotros. Algunos de nosotros no tenemos vida porque no tenemos las fuentes. Tenemos lo que Dios nos dio. Dios nos dio la tierra. La tierra es muy compleja, muy complicada. La vida que tenemos es muy difícil. Solo tienes vida en esta tierra cuando tienes las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Sabes que, como una cosa curiosa, la Biblia habla de dos tipos de fuentes. Jeremías capítulo 2 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios Padre es la fuente de arriba. Si tú quieres vida, necesitas tener una conexión con la fuente de arriba, con Dios Padre. Esto se hace por medio de una relación con Jesucristo. Cuando tú entras a una relación con Jesucristo, la fuente de Dios, el agua de Dios, puede bañar tu vida y puedes tener una vida abundante. Pero hay algunos aquí que son creyentes y que dicen: yo tengo una relación con Dios, pero mi vida es seca. Yo todavía tengo mi vida seca, yo tengo una circunstancia compleja. Necesitas las fuentes de abajo. ¿Y qué son las fuentes de abajo? Juan capítulo 4 y Juan capítulo 7. En las dos ocasiones se habla del Espíritu Santo como las fuentes de agua viva que brotan dentro de aquellos que tienen una relación con Dios. Habla en Juan capítulo 4, dice específicamente: es la fuente de agua que salta para vida eterna. Y en Juan capítulo 7 dice que del interior van a fluir estos ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes una relación con Dios, pero no tienes una relación con el Espíritu Santo consistente, tu vida es muy seca. Y vas a ir al cielo porque tienes esto. Pero tu vida de todos los días es un desastre. Es un desastre continuamente. ¿Quieres vida en tu realidad? Necesitas las fuentes de arriba, y en unos momentos vamos a hacer una invitación para que tú recibas a Jesús y te conectes con la fuente de arriba. Pero día a día tienes que conectarte con el Espíritu Santo. O tu vida puede ser cristiano toda la vida y es seca, totalmente seca. Aprendemos que necesitamos, para tener vida, necesitamos las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Ahora, Julio, ¿y qué aprendemos de la aplicación doctrinal? No tengo el tiempo. Entonces lo voy a hacer lo más fácil y lo más rápido posible. Cuando tú entiendes la aplicación doctrinal de un pasaje, es inspirador. Porque es una manera de entender cómo toda la Biblia está conectada. Y esto es inspirador. Cuando tú ves que algo que pasó hace 2500 años se refiere a algo que va a suceder, o hace 3500 años, perdón, se refiere a algo que va a suceder en el futuro de nosotros todavía y que está revelado en el Nuevo Testamento, uno dice: wow, qué tremendo. Y entonces déjame explicar esto de la forma más simple. Quizás con dibujitos es la forma más simple, ¿verdad? ¿Te acuerdas que De Beer es la ciudad del libro? El CNR, es la ciudad del rollo. Y habla específicamente del rollo de propiedad de algo. Ahí tienes una ciudad, la ciudad del rollo, tienes a un padre, Caleb, tienes a una hija, que es Axa, y tienes a un novio, que es Otoniel. Este novio es el pariente cercano de la hija que va a redimir. Así funciona. Ahora, ¿por qué puse un león ahí? Porque Otoniel quiere decir el león de Dios. Ese quiere decir su nombre. Y no creo que sea una casualidad que es de la tribu de Judá. Si vas al libro de Apocalipsis capítulo 5, vas a encontrar que cuando se describe la redención, hay un rollo, hay un libro que nadie puede abrir. Y se está buscando a la persona digna. Y la única persona digna porque es el Redentor, es el Cordero de Dios, es el león de la tribu de Judá que ha redimido al pariente cercano, que por una casualidad le garantiza que pueda tomar a su esposa. La redención le hace tomar a su esposa. La esposa, antes de ser redimida, no tenía derecho a absolutamente nada. La esposa es un cuadro de la iglesia. Otoniel es un cuadro de Jesucristo. Y la iglesia, nosotros somos Axa. Nosotros no teníamos derecho de nada. Nada. Te molestó hace un ratito que a las mujeres no recibían nada, pero nosotros no teníamos derecho de nada antes de tener una relación con Jesús. La redención de Jesús nos dio la capacidad de ahora estar en la posición en la cual podemos recibir una herencia. Y sabes que todo lo ha armado Dios Padre. Es Dios Padre el que buscó al pariente cercano, redentor, digno, que fuera capaz de tomar el libro y redimir la posesión para que la hija pudiera recibir lo que él quería darle.
Es un cuadro de nosotros. Y uno dice, qué tremendo. Habla de la dignidad, del amor de Dios, del sacrificio del Cordero de Dios, del león de la tribu de Judá que estuvo dispuesto a arriesgarse para derramar su sangre, para que nosotros pudiéramos llevar fruto. Y uno dice, qué tremendo esto. Y Julio, ¿eso está en algún lugar en el Nuevo Testamento junto? Claro, Colosenses capítulo 1 dice que nosotros con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Porque ¿sabes qué? No éramos aptos. No podíamos recibir una herencia. De vez en cuando alguien me dice, pero todos somos hijos de Dios. Estás equivocado, no todos somos hijos de Dios. No teníamos derecho. La única forma de tener derecho era por medio de Jesucristo. Por eso dice, nosotros tenemos gozo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos el rescate, la redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿qué aprendemos de la aplicación doctrinal? Lo que aprendemos es que Dios, por su amor, ha hecho hasta lo imposible para salvarte. Él orquestó el descenso de Jesucristo. Lo hizo nuestro pariente cercano. Él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Él fue hecho de carne y hueso y de sangre. Y vivió 33 años una vida perfecta aquí en la tierra. Nació del vientre de la Virgen María. Y fue a la cruz para derramar su sangre, siendo nuestro pariente cercano, para pagar por nuestros pecados. Y al pagar por nuestros pecados, nosotros podemos tener una relación con Dios Padre. Y podemos recibir todo lo que Él nos da. Antes no podíamos. Solamente por medio de Jesucristo. Este cuadro es tremendo. Ahora, déjame terminar con un pensamiento. Es como una boda. Hay que decir que sí. Yo a menudo bromeo en las bodas. Y digo, estamos aquí para ver que fulano y fulana se digan que sí. Porque esperamos que se digan que sí, ¿verdad? Sería terrible estar en una boda donde uno de los dos diga que no. Si tú estuvieras en una boda donde ella dice que no, el lunes llegarías a tu trabajo diciendo, fíjate que el sábado fue una boda y ella dijo que no. ¿Y qué pasó? Pues él se puso a llorar y ella salió corriendo. Y entonces ni los regalos devolvieron. O sea, sí, es bien feo eso. Pero después de unos meses, eso sería una anécdota. Pero si le dices que no a Jesús, por la eternidad. Además de vivir una vida aquí terrible, por la eternidad vas a pagarla. Después de que Dios hizo todo lo necesario para ofrecerte la posibilidad de tener una relación con Él. Dile que sí a Jesús. Si estás aquí sin Jesús, dile que sí a Jesús. Es como una boda. De hecho, vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este trozo, Señor. Tan breve, pero como toda la Biblia, tan rico. Y déjanos aprender para nosotros de nuestras responsabilidades cotidianas, del desafío que tenemos con nuestros hijos, especialmente los que tienen hijos pequeños, Señor. Ayúdales a tomar la decisión de que vas a inspirarles a guiar a sus hijos por los caminos correctos, con los valores correctos. Y Señor, yo te pido por aquellos que estén aquí sin Jesús. Yo te doy las gracias por lo que hiciste. Qué forma de orquestar la historia, Señor, para que nosotros pudiéramos tener una relación contigo. Yo te doy las gracias por eso. Yo te pido, Señor, que no haya nadie que salga de este lugar sin tener una relación contigo. Y con la cabeza agachada, los ojos cerrados, yo quiero invitarte a ti que estás acá entre nosotros y tú sabes que no tienes una relación con Jesucristo. Tienes una iglesia, eso es muy bueno, pero nunca te has casado con Jesús. Dile hoy que sí. Deja que Él pague por tus pecados. Deja que Él te cambie
te dé todo lo que necesitas, que te conecte con Dios, que te dé tranquilidad, paz. Y lo que tienes que hacer es decirle que sí y dejar que Él entre y tome su lugar en tu vida. Si quieres esto, dile en el fondo del alma, dile: Señor, te abro la puerta de mi corazón, te pido perdón por mis pecados y te doy las gracias porque me has amado así como soy. Sálvame, Señor. Dile: cámbiame, Señor, y yo me entrego a ti. Te lo digo con toda mi fe.